peritaje del señor José Pablo Baraybar señaló aspectos que eran comunes en cuanto a las falencias que se presentaban en los expedientes relacionados con las ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, la fase de inspección ocular carecía de rigurosidad, meticulosidad y técnica, elementos que son detallados en ese peritaje. También concluyó que no existían registros fotográficos de las autopsias y las necropsias y pericias auxiliares por él examinadas no eran consistentes. Quisiéramos resaltar la conclusión que el referido perito tuvo en relación con el caso de Luis Alberto Barrios, en donde encontró que los resultados de la necropsia fueron alterados en la inspección técnico-balística, hecho que contrasta en todo lo señalado por el testigo, el fiscal Castellanos, en relación con la supuesta debida diligencia que existía en esta investigación. El perito forense señala que la necropsia hizo referencia a múltiples impactos de bala, mientras que la inspección técnico-balística hace referencia a un único impacto. El perito añade que esta no es una diferencia trivial, sino muy por el contrario resulta grave en la medida de que refiere a uno u otro tipo de arma de fuego utilizada. En la investigación de la muerte de Luis Barrios tampoco se llevó a cabo una pericia auxiliar para determinar la naturaleza de un fragmento de plomo hallado en el propio domicilio en una pared incrustado. Estos dos ejemplos fueron calificados por el perito como, cito, factores de confusión que no permiten elaborar una interpretación coherente del caso. Cierro la cita. El sufrimiento de la familia en el presente caso es inmesurable. Al referirse a ella, el peritaje psicológico de la doctora Valdés denominó a la familia Barrios como una familia mutilada. Dentro de las secuelas que pudo identificar se encuentran los deseos suicidas, pánico, depresión, rabia, impotencia, así como trastornos psicosomáticos. Según la perita Valdés, la señora Justina Barrios, madre de la señora Eloísa Barrios y de otros 4 de sus hijos ejecutados, permanece como en un estado de shock prolongado. No se refiere ni verbaliza sobre los fallecidos. Recordemos que ella no pudo rendir su declaración a pesar de que estaba llamada a declarar en la resolución que tuvo bien emitir el presidente de la Corte debido a estas afectaciones que comprueba la perita Valdés. Ella no ha llorado a sus hijos ni ha estado en los velorios, porque para ella están de viaje. Para ella sus hijos no han muerto. Sus otras hijas dan cuenta también de los daños a su salud que han tenido la señora Justina Barrios. Otros de los familiares más afectados son la señora Maritza, quien ha perdido 2 de sus hijos y actualmente su hijo menor, Néstor Caudi, se encuentra todavía convaleciente de las heridas recibidas en enero de 2011. La perita Valdés señala que la señora Maritza tiene deseos de suicidarse. Esta misma reacción la tuvo la señora Elvira cuando en 2009 atacaron a su hijo Óscar José. Estas son solo unas menciones recogidas en el peritaje de la psicóloga Migdalia Valdés y en los testimonios de los familiares que rindieron declaración por escrito, pero en ningún caso puede recoger todo el sufrimiento que la familia Barrios ha padecido. A continuación, con la venia del señor presidente, daré la palabra a la doctora Peralta para concluir nuestro alegato en unos breves minutos en relación con las reparaciones solicitadas en el presente caso. Gracias, doctor Quintana. Tiene la palabra, doctora Peralta. Muchas gracias. De todo lo expuesto, queda absolutamente claro que este es un caso paradigmático de la existencia de un contexto con cifras alarmantes de ejecuciones extrajudiciales, como ha quedado demostrado en los testimonios por escritos, en la prueba documental, y que la falta de justicia en un caso como el presente es injustificable y se convierte en un disparador de la repetición crónica de violaciones de derechos humanos. Estas muertes hubieran podido ser evitables si el Estado hubiera actuado con diligencia y si hubiera actuado a tiempo. Es por ello de vital importancia que la Corte ordene y vigile la correcta implementación de las distintas medidas solicitadas en nuestro escrito a los efectos de evitar más muertes de personas indefensas y, como dijimos, en su mayoría hombres, jóvenes y de sectores marginados económicamente bajo la absoluta impunidad de la policía, que pudiera convertirse o asemejarse a una forma
de limpieza social, de exterminio de algún tipo de algunos de los sectores de la población indefensos, y sin ninguna respuesta por parte de las garantías del Poder Judicial. Hay tres aspectos importantes dentro de las reparaciones que hemos solicitado que nos parecen que en estos alegatos orales podemos hacer algunas puntualizaciones para que la Corte tenga especial atención. Una de ellas es adecuar los estándares internacionales, los protocolos sobre la debida diligencia en la investigación. Ayer, tanto el perito fiscal del Estado relató algunas cosas alarmantes. Por ejemplo, cuando se le preguntó si, siendo todos miembros de la misma familia y habiendo muerto en circunstancias similares, ejecutados por las policías, habiendo sido testigos de otros crímenes anteriores, se había cruzado información o se habían establecido líneas de investigación que pudieran relacionar esos casos, el fiscal contestó que no, que se habían desechado esa posibilidad porque los casos no tenían una relación temporal y porque no tenían fundamentos que pudieran considerarse que debían cruzarse información o pensarse en alguna línea de investigación en ese sentido. La Corte ya ha dicho que la debida diligencia debe abarcar todos los hechos relacionados con el crimen y por eso pedimos en especial atención que se ordene una debida diligencia que tenga no solamente relación con la investigación y averiguación de la ejecución extrajudicial, sino con todas las demás cuestiones que estuvieron relacionadas con el crimen, como la detención ilegal, las lesiones corporales y el allanamiento. Estos son estándares que ya la Corte ha levantado en varios casos, entre ellos en el de Juez Zapata. Con el objeto de evitar que la familia Barrio, así como otras personas en similar situación, sean víctimas de la impunidad, deben existir estos protocolos adecuados para que se conduzcan este tipo de investigaciones de acuerdo al debido proceso y con la sensibilidad hacia las víctimas de graves violaciones. También ayer la perita legal, la doctora Vázquez, presentó algunas de las cuestiones fundamentales de las deficiencias fundamentales que vio en estos procesos judiciales. Adecuar los estándares internacionales al uso desproporcionado de la fuerza y de armas de fuego, ya que en este caso se evidencia una vez más la falta de control o sanción cuando se utilizan armas de fuego. Es necesario que la Corte reitere los criterios ordenados en la sentencia Retén de Catia con relación al uso desproporcionado de la fuerza y vigile su efectiva implementación. Respecto al registro de detenidos públicos, el registro de detenidos y al acceso público de esos registros, una de las salvaguardas fundamentales para evitar actos de tortura, actos de ejecuciones extrajudiciales o de desaparición forzadas, levantadas por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto en los principios de Naciones Unidas, en las distintas convenciones, en el protocolo opcional de la Convención contra la Tortura, en los principios de personas privadas de libertad establecidos por la Convención Interamericana, está el de los registros de los detenidos. Y esto es una salvaguarda de fundamental importancia. Todos nosotros hemos conocido, desafortunadamente, de situaciones en que la mayoría de los actos de apremio físico, de tortura, se suceden en detenciones en lugares que no son, como en este caso, en dependencias policiales que no son cárceles públicas, y además donde el registro del ingreso de las personas detenidas, aunque sea por días, no hay ningún control, no se registra la entrada, no se registra el nombre, no se registra a la hora, no se registran las condiciones que entró, no se registran las condiciones que salió. Esto es una de los elementos determinantes para la posibilidad de que esas acciones de tortura y de apremio se sucedan en esos lugares, porque no hay ningún control, absolutamente ningún control. No hay establecido en las órdenes, no hay establecido una lista de las personas que estaban al servicio, y esto ha sido lo que ha pasado en este caso. Ordenar al Estado eso implicaría al menos una salvaguarda para evitar ese tipo de abusos. Estos registros deben documentar con precisión las personas que se encuentran en el servicio, la entrada y salida de detenidos, con especial detalle de la hora, del lugar, de las circunstancias, del estado físico en que entran y salen los detenidos, y que estos registros sean de acceso público, de modo que se permita saberse con absoluta precisión sobre la situación legal y física de un detenido. La adopción de una política pública de lucha contra la impunidad en los casos del uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Nosotros, atendiendo al contexto, queremos que
las cifras alarmantes que presenta Venezuela en este sentido, queremos que la Corte haga una mirada justamente sobre este contexto, sobre las medidas que solicitamos en nuestro escrito de solicitudes y pruebas en materia de política pública, que tenga para que en ese sentido se pueda tener teniendo una especial consideración del contexto de los patrones identificados en este caso, la Corte pueda trazar una hoja de ruta y pueda bajar algunas reformas estructurales a nivel tanto del sistema de justicia como a nivel del accionar de la policía para que estas muertes sean evitables. El Estado tiene la responsabilidad que evitemos encontrarnos nuevamente ante esta Corte para denunciar la muerte de otro miembro de la familia Barrios. Y esta Corte puede contribuir a que el Estado tome las medidas necesarias para que esto no suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Peralta, y a la representación de las presuntas víctimas por los alegatos presentados. Le doy la palabra a la representación del Estado para que presente sus respectivos alegatos. Tiene la palabra doctor Germán Saltrón, agente de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante. Gracias, presidente. Contexto en el que sucedieron los hechos. Según el informe de fondo de la Comisión de fecha 16 de marzo del 2010, los hechos sucedieron de la siguiente manera. Abro comillas. El 16 de marzo del 2004 y 30 de diciembre del 2005, la Comisión recibió 2 denuncias presentadas por la señora Eloísa Barria y Luis Aguilera, en calidad de director de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado de Aragua y CEGIR, como una serie de hechos de violencia cometidos contra diversos miembros de la familia Barrios desde el año 1998, que en su consideración se enmarcan en un contexto general de ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales existentes en Venezuela. Entre los hechos alegados se encuentran ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, allanamientos ilegales, robos de bienes, lesiones físicas, cometidas especialmente por los funcionarios policiales del Estado de Aragua. Cierro comillas. La comisión comienza narrando los hechos de la siguiente manera, abro comillas. De acuerdo con la petición del 30 de noviembre, funcionarios uniformados pertenecientes a la Policía del Estado de Aragua se presentaron en el negocio de venta de licor arrendado por los señores Luis y Narciso Barrios. Se indica que los agentes comenzaron a ingerir cerveza y que uno de los funcionarios, estando en estado de ebriedad, tuvo un cruce de palabras con Narciso Barrios, con referencia a que los funcionarios no tenían dinero para pagar la cerveza y a una presunta propuesta de venta de armas de la gente. De conformidad con la información suministrada, el señor Narciso Barrios habría golpeado a la gente en la cabeza, razón por la cual a este último se le había caído el arma de reglamento al piso. Ante el excesivo estado agresivo de la gente, Narciso Barrios habría guardado el arma para entregarla al día siguiente al comando de Guanayén. Cierro comillas. Ahora, según las actas policiales, los hechos sucedieron de la siguiente manera. Los hermanos Luis Alberto y Narciso Barrios, el 30 de noviembre del 2003, en el negocio de ellos denominado El Picaflor, uno de los funcionarios tuvo un cruce de palabras con Narciso Barrios, quien le dio una pedrada en la cabeza, razón por la que cayó al suelo su arma de reglamento, una subametralladora. Narciso Barrios escondió el arma y la entregó al día siguiente al comando de la policía. Posteriormente se presentaron varias patrullas alrededor de 15 funcionarios. Cierro comillas. Señores magistrados, así comienza el problema de los funcionarios policiales del Estado de Aragua con la familia Barrios, según la comisión y los organismos policiales. Pero ninguna de las dos menciona en su relato que la muerte de Benito Antonio Barrios, que fue la primera víctima, ocurrió el 28 de agosto de 1998 y 5 años después ocurrió la de Narciso Barrios el 11 de diciembre del 2003. Benito Antonio Barrios fue la primera víctima, 1998. La segunda víctima, Narciso Barrios, el 11 de diciembre del 2003, casi 5 años después. En ambos hechos, el Estado comprobó que hubo conexión entre los funcionarios de la Policía del Estado de Aragua
y que hubo simulación de enfrentamientos policiales. En el primer caso, Benito Antonio Barrio, los funcionarios están